Muy buenas noches con todos. Me presento, mi nombre es Yasmín Antoaneta Ayala Basilio. Soy médico residente del segundo año de la especialidad de ginecología y obstetricia. En esta mañana vamos a hablar un tema muy importante, quizás conocida ya por muchos de ustedes, que es la ruptura prematura de membranas. La ruptura prematura de membranas viene siendo una de las principales causas de oligoamnios a nivel fetal, ¿cierto? Durante la gestación. Cuando nosotros hablar de RPM, tenemos que en primer lugar conocer cuáles son las definiciones exactas. Se dice que es la pérdida de líquido amniótico hasta una hora antes del inicio de trabajo de parto, independientemente de la edad gestacional que ésta tenga mayor a las 22 semanas de gestación, ¿no? Está asociada a un a nacimientos prematuros en gran parte, ¿ya? Y a complicaciones fetales, según la edad gestacional que ésta se produce. Según la FIGO, que han establecido desde las 22 semanas hasta las 36 semanas 6 séptimos como gestación pretérmino, ¿no? Acá en la parte lateral tenemos unas categorías de edad gestacional, el cual vamos a ver las distribuciones de las edades gestacionales de acuerdo a las semanas, ¿cierto? ¿No? Tenemos a término, término temprano, completo, tardío, postérmino, pretérmino, pretérmino tardío, pretérmino moderado. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque nosotros, el manejo que le vamos a dar a la gestante, a la paciente, va a depender mucho de la edad gestacional que ésta tenga, ¿no? En qué categoría se encuentra. Entonces, hay una parte que nos dice que si podemos dividirlo el RPM a término y pretérmino. Cuando es una ruptura prematura de membranas en gestaciones a término, o sea, más allá de las 37 semanas, mayormente no hay muchas complicaciones y el manejo es claro y no es imprecisa como en caso de gestaciones pretérminas, que tenemos que ver la edad gestacional y ver o evaluar algunos otros factores que nos puedan indicar la decisión de que nosotros culminemos rápidamente la gestación o lo podemos prolongar hasta cierto modo. Entonces, cuando hablamos de eso, los factores de riesgo que se encuentran más asociados, tenemos a la infección enteroterina, principalmente en prematuros, tenemos al tabaquismo crónico, tenemos a las conizaciones, al cerclaje, tenemos a los embarazos con dispositivos intrauterinos, tenemos a los embarazos múltiples, a los polidramnios, tenemos a las pacientes que han tenido infecciones urinarias recurrentes, tenemos a pacientes que han tenido vaginosis bacteriana recurrente, pacientes con bajo peso, pacientes con desnutrición o socioeconómicamente bajo. Entonces, también hay un ítem donde vamos a hablar de deficiencias de vitaminas que van a llevar a la ruptura prematura de membranas, cigarrillos, hasta incluso la parte genética que también se encuentra evidenciada, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos netamente de la parte de la etiología, vamos a darnos cuenta que mientras más edad gestacional tenga, obviamente va a haber una disminución del colágeno, por el cual en proceso fisiológico normal va a haber debilitamiento de las membranas amnióticas y cuando es en menor gestacional va a estar asociado más que todo a una infección asociada que va a debilitar estas membranas. Entonces, cuando nosotros queremos saber, tenemos que saber que la membrana, ¿no? Va a tener dos capas muy amplias. Va a tener la capa amniótica y la capa coriónica. La capa amniótica, como vemos en la imagen, vamos a ver que está distribuido o que va a estar dividido en 5 capas subyacentes. Y la parte corión en 3 capas. Cuando nosotros hablamos de una ruptura prematura de membranas, lo que vamos a ver es que la primera capa de romperse va a ser la parte del corio, el trofoblasto. Entonces, esta es la primera capa que se va a ir, va a empezar a hacer la ruptura en un RPM, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que las membranas ovulares van a tener muchos mecanismos, van a tener funciones principales, que es la homeostasis, el metabolismo del líquido amniótico, la recepción de señales hormonales, tanto maternos como fetales. Entonces, McLeod y Coyce, posteriormente Lace y Coyce, van a estudiar la apoptosis del epitelio amniótico que activa la metaloproteasas y disminuye la síntesis de colágeno
ocasionando que éstas se debiliten y se rompan las membranas. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Aquí, el diagnóstico, o mejor dicho, nosotros sospechamos de una ruptura prematura de membrana, no solamente cuando vemos la presencia del glande ecográficamente hablando, disminución de líquido amniótico, sino también va a tener mucho que ver la anamnesis. Por eso es que la COG, que es la Sociedad Americana del Colegio de Obstetricia, este, lo que te recomienda es escuchas a tu paciente. Escucha a tu paciente. ¿Por qué? Porque todo lo que te va a decir tu gestante va a tener o va a influir a que tú vayas al diagnóstico correcto. Entonces, nosotros cuando hablamos con esta gestante o sacamos la información, lo que no vamos a esperar es que diga, no, pues sí, doctora, he perdido así o como una orina o me he mojado todas las piernas, que sería lo más adecuado. Pero lo que la COG te habla es que muchas veces lo que la paciente te va a decir es que ha mojado la ropa interior o que ha evidenciado que su ropa interior amanece húmeda, ¿no? Entonces, no es necesario nosotros presenciar la presencia, bueno, no es necesario presenciar el chorro, la evidencia, o evidenciar el chorro para hacer el diagnóstico. Obviamente tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, que para eso va a haber ayudas diagnósticas. Al examen físico, la COG no te recomienda hacer tactos vaginales, está contraindicado hacer tactos vaginales. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ayudar a minimizar la introducción de una infección, porque esas membranas pueden estar rotas. Entonces, lo que esta te dice, no hay examen digital. Usa tu especuloscopía. Usa tu espéculo. Entonces, otros pacientes, toda gestante que viene y te dice que está con pérdida de líquido, llega espéculo. Porque al espéculo tú vas a ver y va a ser la paciente es Valsalva o vamos a ver que hay Valsalva positivo o la presencia de flujo vaginal. Incluso con la especuloscopía nosotros podemos darnos cuenta si la paciente se encuentra en un estado de dilatación o aún no. Entonces podemos tomar una muestra, hacer los test correspondientes, podemos llevar a hacer cultivos, ¿no? Si está en trabajo de parto, bacán. Solamente ahí la COE te recomienda hacer tacto digital, tacto vaginal. Cuando ya nosotros nos demos cuenta o ya estemos evidenciando o presenciando un parto inminente. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico, vamos a poder ver que una de las principales, tenemos que hacer diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, al momento, digamos, hacer un test de lecho, que es lo que tenemos a la mano en todos los establecimientos de salud, ¿no? Puede darnos falsos positivos. Entonces, una paciente que viene con falsos positivos podría ser cuando, por ejemplo, se mezclan con sangre, se mezclan con orina, se mezclan con semen, la muestra, nos dan falsos positivos. Y un negativo no significa que no pueda tener, pero mayormente un positivo sí lo tomamos en cuenta. ¿Ya? Entonces, otra prueba tenemos que ha evidenciado es la de test de lecho, aparte el test de nitracina, tenemos al AmniSure. El AmniSure es o el PAG-1, es lo que mayormente son los más confiables, son los más caritos que hay. No tenemos a la disponibilidad de todos los hospitales, es cierto, ¿no? Pero sí se encuentra disponible en nuestra ciudad, en nuestro país. Entonces, hacemos la muestra del AmnoSure y si esta sale positiva, va a tener una sensibilidad de 94,4 y una especificidad de que llega hasta el 100%. Entonces, es una prueba muy confiable. Tenemos otro que es la ecografía obstétrica de seguimiento. Nosotros nos podemos dar cuenta, ¿no? Cuando hacemos o medimos los pozos verticales durante la ecografía, la disminución del líquido amniótico en sí, ¿no? Otro tenemos a la amniocentesis que se puede realizar, pero la amniocentesis ya viene a ser como un procedimiento más invasivo. Entonces, lo que nosotros más mayormente optamos son procedimientos no invasivos, aunque no son las más confiables. ¿No? Obviamente la amniocentesis es más confiable, pero estas pueden llegar a ocasionarse hasta una corioamnionitis hasta el 1%. Entonces tenemos que aquí, en este caso, valorar riesgo-beneficio para tu paciente. Entonces, cuando nosotros hablamos de manejo, vamos a darnos cuenta que la parte de antibiótico-terapia en una paciente, vamos a ver que estas tienen que ser 2 días en forma endovenosa, posteriormente seguida por 5 días de vía oral, ¿no? La COG nos recomienda como máximo 7 días de antitratamiento profiláctico, más no antibiótico. ¿Por qué?
No se recomienda de forma terapéutica el antibiótico, pero sí de forma profiláctica, porque mayormente tenemos que agarrar una de las principales causas, que es el estreptococo del grupo B, ¿ya? Entonces, entre los primeros o entre los antibióticos más reconocidos, vamos a darnos cuenta que es la ampicilina 2 gramos endovenoso cada 6 horas, con la eritromicina de 250 miligramos cada 6 horas, ¿no? Por 48 horas. Y posteriormente a esto se van a modificar o se va a cambiar, va a ser amoxicilina 250 vía oral cada 8 horas y eritromicina 333 miligramos cada 8 horas por 5 días, lo que te recomiendo la. ¿Ya? Y después, cuando nosotros, entonces, el manejo acá es individualizado, ¿ya? Pero nosotros si tenemos ya una gestación mayor de las 34 semanas, si tenemos el diagnóstico de ruptura prematura de membranas, lo que vamos a hacer es culmina esa gestación, ¿no? 34 semanas, culmina tu gestación. El problema viene cuando la edad o la edad gestacional es menos de las 34 semanas, ¿no? La COGTR dice, si tiene menos de 34 semanas, lo que nosotros vamos a hacer es iniciar maduración pulmonar. De 28 a 34 semanas, iniciamos maduración pulmonar. Si tu paciente viene con una edad gestacional de 28 con ruptura prematura de membranas, tú vas a iniciar maduración, vas a iniciar neuroprotección, que son temas totalmente distintas y muy bonitas, ¿ya? Y si tiene neuroprotección, mayormente, y la maduración pulmonar que lo puedes iniciar inclusive hasta las 24 semanas. Te dice incluso desde las 23 semanas, siempre y cuando usted tenga en tu hospital un área para recién nacido, para poder sobrellevar la vida del recién nacido. Si no, a partir de las 24 semanas hasta las 34 semanas, tu maduración pulmonar, tu neuroprotección de las 28 hasta las 32 semanas, el cual nos van a ayudar mucho en la sobrevida del recién nacido, o sea, del producto en sí, y evitar un gran porcentaje de las complicaciones asociadas, como pueden ser enterocolitis necrotizante, membrana hialina, tenemos la sepsis, el fallecimiento, las hemorragias intraventriculares, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos menos de 74 semanas, el manejo es individualizado, mucho más individualizado, porque tenemos que hablar con las posibles complicaciones que se pueden tener, tenemos que hablar sobre el manejo, tenemos que hablar sobre la vía de culmino de parto, que cada uno que va a depender de la edad gestacional que ésta se encuentra, ¿no? Entonces, esto es lo que te recomiendo la COG, hacer un buen diagnóstico, ¿no? Hacer un diagnóstico adecuado, hacer tus diagnósticos diferenciales, tener una certeza, iniciar tu antibiótico profiláctico y armar un plan para tu paciente. Si tiene mayor de 34 semanas, culminamos gestación. Si tienes menor de 34 semanas, el manejo es individualizado, ¿ya? El manejo es individualizado, ¿no? Porque tenemos que valorar tanto que si se aumenta algún signo de infección, si hay alguna patología más agregada, el cual a nosotros nos va a tomar nos va a hacer tomar la decisión de culminar tempranamente una gestación, ¿no? Sino tratar de llevar la gestación hasta las 34 semanas. Culminando las 34 semanas, cumpliendo las 34 semanas, toda gestación se culmina con ruptura prematura de membranas. Entonces, este es un tema muy interesante que tiene muchos puntos en sí de qué hablar, que son temas muy apartes y son temas, como les dije anteriormente, son temas muy bonitas, ¿no? No, pero nosotros como personal de salud tenemos que identificar, tenemos a la paciente, tenemos que identificar la enfermedad, la patología y tenemos que saber qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Obviamente, si tú estás en un hospital o un establecimiento de primer nivel, no, lo que tienes que hacer es mandarle a un hospital o referirla con un hospital de mayor capacidad resolutiva para que podamos llevar el tema de la gestante y a beneficio tanto de la mamá como del recién nacido. Muchas gracias por su atención.